Ese fue el día más difícil de mi vida en el trabajo. Un Zoom, estaban los abogados por si habían preguntas, estaba yo, Marco César, la cuestión, 200 personas conectadas. Parte hablando el abogado, salió esta ley, pues vamos a tener que suspender a todos, y después de la ley iba a hablar yo. Y me pongo a llorar, güey. Nosotros lo que hacemos en Kunsa es adecuar todo lo que es el mundo de las vitaminas, el mundo del Sport Nutrition, de los productos de bienestar para los diferentes mercados. ¿Cómo te veía en 5 años más? A mí uno de los buenos consejos que alguna vez un entrenador de natación me dio, si tú decides estar aquí, no vamos a ir nunca a la Olimpiada, porque ya no fuiste. Pero aquí vamos a entrenar como si fueras. Decide tú. Lo que yo aspiro es que Kunsa se transforme en una de las principales empresas del mundo referente en el desarrollo de la categoría de suplemento alimenticio. ¿Qué es para ti una buena negociación con alguien? Lo que nosotros tratamos de hacerle ver al cliente es el valor del servicio que nosotros damos. Yo efectivamente no soy una planta de manufactura. Si tú quieres comprar barato y soy una planta de manufactura, hay. Yo te vendo un producto pero como servicio. Ahora con Asia y Medio Oriente ha sido otro planeta. Yo digo, ¿cuánto tú crees que yo debería ganar? ¿Qué te hace perder la confianza en las personas? La poca transparencia, la flojera también. Las únicas veces que nosotros hemos dicho que tenemos que sacar a esta persona del equipo sí o sí es cuando rompe los valores. ¿Tú crees que va a llegar algún momento en que te vaya a bajar de la pelota? ¿Qué no es negociable para Francisco Cáceres? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast No Negociable desde el Hotel Sheraton Santiago con una vista preciosa. Miren lo lindo que está. Esta es una vista emblemática de Santiago de Chile. Para los que nos ven de otros países, googleen Santiago de Chile y les va a aparecer esta postal, que es maravillosa. Hoy día tenemos un gran invitado. Es un invitado chileno pero internacional. Tuvimos la suerte de agarrarlo aquí en una ventanita. Vino a hacer unas cosas de trabajo acá con su familia. Y de hecho, terminamos de grabar este podcast y se sube a un avión con su familia. Es un destacado emprendedor chileno con más de 20 años de trayectoria en la industria de la nutrición y el bienestar. Es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y durante gran parte de su carrera se ha desarrollado como fundador y director comercial de distintas empresas del ámbito de la nutrición y suplementos alimenticios. A lo largo de su carrera ha impulsado el desarrollo de empresas líderes en el sector. Es fundador de All Nutrition, marca que probablemente conocen, la han visto muchas veces, donde se desempeñó como director comercial durante 14 años y es fundador y socio de Nutraline, empresa que lideró por 17 años como director comercial, ambas pioneras en la comercialización de suplementos y productos de bienestar en Chile. Hoy es fundador y gerente general de Tervis Pharma y fundador y director de desarrollo internacional de Kunsa International, compañía con presencia en más de 20 países en América, Asia y Medio Oriente. Desde este rol lidera un equipo de más de 350 personas comprometidas con el propósito de transformar la industria de los suplementos a nivel global. Les quiero presentar a mi tocayo, Francisco Cáceres. Bienvenido, Francisco. Gracias, Francisco. Y hay una cosa notable, porque este es el primer podcast de Francisco en su vida. Exactamente. Y primera vez que lo maquillan, así que está doblemente presionado. Y además con estas luces encima y con 5 personas al otro lado, tenemos a Francisco rinconado aquí. Así que vamos a hacer que se sienta lo más cómodo posible. Francisco, cuéntanos, ¿qué te toca hacer en el día a día? O sea, ¿en qué estás hoy día? ¿Cuál es tu cargo? Y después vamos a la siguiente pregunta. Bueno, efectivamente hoy día yo estoy como director comercial de Kunsa International, que es una compañía que nosotros generamos ya hace 12, 14 años para ir a los mercados internacionales, con un modelo de negocio que ya habíamos probado un poco acá en Chile. Estamos justamente ahora construyendo el cuarto edificio de una planta productiva. Nosotros lo que hacemos en Kunsa es adecuar todo lo que es el mundo de las vitaminas, el mundo del Sport Nutrition, de los productos de bienestar para los diferentes mercados. ¿Qué es lo que pasa? Que cada país, en el fondo, tiene regulaciones de alimentos distintas. Claro. Entonces, cuando tú vayas a Medio Oriente, vayas a Asia o vayas incluso en Latinoamérica, que es lo mismo que pasaba acá en Chile, y tú quieres llevarte marcas americanas, el americano no quiere adecuarse porque el mercado es muy pequeño para él, Okay. no quiere entender la problemática, entonces era muy complejo desarrollar estos mercados. Entonces nosotros hace 12 años dijimos, oye, vamos a ofrecerle a Walmart México, fue nuestro primer cliente, imagínate, partimos con Walmart México, dijimos, a ofrecerle que nosotros le desarrollamos su marca propia, a pesar de que su marca en Estados Unidos, Spring Valley, es la más grande del mundo, para vender en Estados Unidos. Y nos dijeron que sí,
Y ahí partió un poco ya Generemos Kunza y fuimos abriendo distintos mercados y hoy día estoy yo en todo el desarrollo comercial con personas de Chile que nos hemos llevado, gente de Honduras, americanos, etcétera. Y me imagino que, estoy pensando, el desafío debe ser a nivel de componentes nutricionales, no sé, que deben haber regulaciones donde no puede haber más de tanto y de tanto. Y también el desafío a nivel comercial y marketing, como no se debe vender igual en cualquier lugar del mundo. Exactamente. Y ahí cuando dijimos cómo hacemos para no transformarnos en una planta de manufactura, porque nosotros tenemos planta de manufactura y planta de manufactura solo en Florida yo conozco 60 y en Estados Unidos ni hablar. Entonces, lo que hace Kunza es no solamente ayudar al cliente con la parte regulatoria de ingredientes, de etiquetado de idioma. Tenemos clientes que nos piden en inglés y en árabe o en distintos, en el fondo, idiomas según la regulación. Pero también nosotros tenemos un equipo comercial que apoya al cliente y lo ayuda en el largo plazo a desarrollar el negocio. Ellos nos entregan incluso data de venta, nosotros nos preocupamos de la innovación, del mix, tenemos equipos de capacitación también, que les capacitamos su gente. Entonces nosotros salimos a vender hace ya años atrás esto como product as a service. Okay. Nosotros veíamos estos que, oye, todos venden software as a service, online. Nosotros dijimos, nosotros somos un producto como servicio y finalmente como un category management externo para el retail. Entonces nuestros principales clientes son cadenas de farmacia grandes, supermercados, en donde efectivamente tú ves un product manager, un ingeniero comercial o afín, que lleva pocos años en la categoría y el jefe o el director le dice, oye, desarrolla el negocio de las vitaminas y no sabe por dónde empezar. Entonces nosotros venimos y lo acompañamos, lo ayudamos a desarrollar la marca. Hemos tenido clientes que llegan y nos dicen, no tengo ni el nombre. Y nuestro equipo le desarrollan el nombre, la imagen, colores, le hacemos propuestas. Obviamente trabajamos mucho con ellos por el tema de la idiosincrasia, porque vender en Paraguay, Panamá, Colombia, Costa Rica, Centroamérica, bueno, Chile, que son países donde tenemos clientes de todas partes, México, Perú también es uno de los clientes más antiguos, es diferente. Entonces nuestros equipos se van especializando en los países y ayudan al cliente a desarrollar el negocio. Y hace 2 años, hace casi 3 o 4 años, cuando yo ya decido irme allá, dijimos, bueno, veamos si es que este modelo de negocio que nosotros tenemos funciona solo en Latinoamérica porque somos latinos o efectivamente funciona en el resto del mundo, y ahí partimos tratando de buscar en el fondo cliente en Asia y Medio Oriente, en donde además el Made in USA es una marca de calidad importante. Ya vamos a llegar ahí. ¿Dónde estás viviendo ahora? Ahora vivo en Weston, Florida, en lo más tirado para los Everglades, ahí con cocodrilos, mosquitos, bueno, solo obviamente, mucha agua por todos lados. Hace 4 años. Hace 4 años, te fuiste con tu familia. Sí, no fuimos con la Ya vamos a llegar ahí. Porque le pregunté a Francisco, viví en una casa de esas como que dan esos canales. Sí, me dice. Qué entretenido. Ya vamos a ver cómo es esa vida. ¿Cómo te iba en el colegio, Francisco? ¿Era inquieto, tranquilo? Era bien inquieto. Me iba bien, en general siempre era uno de los 1 o 2 del curso. En el fondo sí, salí incluso en matemática como mejor alumno de la generación, pero con un poco trampa porque yo viví con mi abuelo. Okay. ¿Ya? Mi papá se murió cuando yo nací, como al mes. Mi mamá quedó viuda a los 28 años. Yo tengo un hermano 2 años mayor, entonces mi hermano tenía 2, yo tenía 1 mes. Entonces ella decidió, después de un par de años, irse a vivir con sus padres, con mi abuelo, ya que hoy día ninguno está. Y los 2 eran profesores normales. Ok. Entonces, bueno, eran profesores... Los normalistas. Eran profesores normalistas de Lota, venían de allá, etc. Entonces, claro, a mí me enseñó a leer y escribir mi abuela. Y era de la abuela Escatete. O sea, yo mientras me duchaba, ella estaba gritando afuera 2x2, 2x3, 2x4... Entonces, con ese tipo de apoyo, obviamente, y muy riguroso, a estilo de los abuelos nuestros, ¿cierto? Que yo creo que nosotros como abuelos vamos a ser un poco distintos quizás. Me fue siempre bien y me iba, o sea, aprendí a ser responsable, pero sí era bastante inquieto. O sea, sí me suspendían, uno se aprovechaba un poco de eso. El alumno que le iba bien sabía que se podía portar un poco mal. Me acuerdo en el preuniversitario una anécdota, una vez me llama el profe de matemática, específico de matemática, y me dice, ya averigüé por qué te portáis mal en el preuniversitario. Porque estáis becados. Los preuniversitarios ganan los mejores alumnos. Entonces, pero en general sí me iba bien en el colegio. ¿Te iba bien? Sí. ¿Y viviste hasta qué edad con tu abuelo? Hasta prácticamente, ¿Toda tu como vida? somos los latinos, claro, pues llegaba hasta los 28, 30 años cuando me casé.
Sí, me fui a vivir un tiempo solo, ya después cuando mis abuelos se empezaban a enfermar y vi que ya se les iba cortando el tiempo, volví a la casa y ya después decidí casarme y ahí salí, pero salí Eso es prácticamente muy de Chile. muy de O Chile. sea, yo también me fui a la misma tuya de la casa y me fui cuando me casé. O si no, no me hubiera ido nunca. Sí, Porque tenía el cariño, tenía las comodidades. y eso también marcó algo bien importante porque efectivamente, bueno, yo partí el negocio prácticamente saliendo de la universidad, yo nunca trabajé en ninguna parte. Ya vamos a llegar ahí. Te iba bien en el colegio. Sí, 1 o 2 del curso. entre Claro, uno- entre 1 y 2. Inquieto. ¿Eres líder o no? ¿O eres más bien de operar solo? ¿Hacer maldades solo o liderar ahí? Mira, o sea, a ver, yo creo que más que líder siempre era como buen amigo. Buen O amigo. sea, tenía grupo, eh, tenía buenos amigos, nunca fui el presidente del curso, Ok. pero sí me gustaba estar en el fondo, en el movimiento, siempre que había desorden, sí, yo siempre estaba. Sí, sí. Me acuerdo que nosotros que hacíamos esos desórdenes en cuarto medio, prácticamente nos sacaron con los carabineros adentro del colegio. Mira. Porque sí, porque desórdenes, tirando huevos. Y yo me acuerdo que incluso la profesora jefe me dice, Francisco, llamamos a tu abuela. Porque la conocían a mi abuela, Ah, porque mi mamá, en el fondo, como también vivíamos con mi abuelo, ella trabajaba todo de el día y día. de noche prácticamente. Claro. Ella era es químico farmacéutico, trabajaba de día en el hospital de Carabineros y en la noche hacía turnos extra para poder mantener a los niños y a los papás ya cuando estaban más viejos también. Entonces mi abuela era muy conocida en el colegio. Y yo le dije que estaban los carabineros aquí y que si tú no paras de hacer desorden, nos van a llevar preso. Y yo le dije, ¿qué le dijo? Que te llevaran preso. Y decía que te llevaran para que aprendas. Entonces, sí, siempre estaba medio metido en el desorden. Eso es verdad. Notable. Y cuarto medio, decidiste estudiar ingeniería civil Sí, siempre supe que desde, yo porque te diría, gustaban los octavo. números. Y tu mamá era cabezona. Es químico farmacéutico, una carrera bien matemática. Mi abuela era profesora de enseñanza básica, mi abuelo era profesor de biología. Yo y mi hermano, los dos somos ingenieros civil de la Católica. O sea, en el fondo sí había mi papá, en el fondo que yo no lo conocí, pero él también era ingeniero civil. Entonces yo creo que por ahí venía De un todas poco maneras. el mundo de los números y todo. Pero yo siempre quise ser computín. Yo soy ingeniero civil, industrial, informático. Yo fui la primera Ok. generación que la Católica sacó de informática, porque antes estaba ingeniero civil industrial en computación. Y si no mal recuerdo, creo que la Chile ya tenía como una carrera de informática y yo fui la primera generación que sacaron como tecnología de la información, que era un poco mezclar lo que era la computación con la parte de administración de los negocios. Y yo entré decidido siempre desde octavo que ya quería estudiar eso en el fondo, porque yo quería dedicarme al mundo de la computación. O sea, yo quería hacer, a mí me gustaba el hardware. Claro. Yo siempre decía, quiero hacer un microchip o algo por el estilo. O sea, ahora mis amigos cuando me miran, como no ha ido bien, siempre me dicen, bueno, pero si te hubiera ido bien en la computación, capaz que hoy día sería ahí el dueño de ChatGPT, weón. Claro, claro. Te Entonces, tenían bueno, fe. mira, Te tenían mucha yo le fe. digo, ya, bueno, ya no se sabe ya. Pero era mi sueño. Y de a poco las cosas fueron dando para ¿Tú cuántos años tienes? 47. 47. Es decir, alcanzaste a experimentar absolutamente con los computadores con pantalla negra y letras verdes. Sí, verde. El 086. Claro. Sí, los viví todos. Mi primer negocio era después que ya aprendí a armar computadores, armaba computadores y le vendía computadores. Después formateaba computadores. Vamos Ah, a llegar ahí. Civil. Entraste a civil. sí. Y es verdad que hiciste trampa. Trampa. Porque la base intelectual que tenía ya era muy grande en comparación a tus compañeros del colegio. La base intelectual que tenía era gigante. Tu abuelo, tu mamá trabajadora y brillante. Tu viejo te traspasó probablemente genéticamente la inteligencia. Y entraste a civil y te fue bien. Mira, me fue bien, pero siempre fui deportista también. Ok. Malo para los deportes, sí. Pero empeñoso. Pero empeñoso. De hecho, yo llegué al deporte porque a los 12, 13, a la época que los niños se ponían más gorditos y todo, como que mi mamá no sabía, era malo para el fútbol. Entonces, en los colegios siempre era fútbol. Entonces, Claro. malo para el fútbol, yo no jugaba fútbol con los compañeros, me quedaba ahí con las mujeres mirándolas cuando hacían gimnasia artística o algo, jugando un poco básquetbol y todo. Pero como a los 12 años, 13, me llevaron a una clase de natación. Ok. Y ahí me dediqué a nadar.
Entonces, la verdad que cuando ya entré a la universidad, claro, con 17 yo entré, porque yo soy de enero, eh, entrenaba doble. En el fondo entrenábamos a las 6 de la mañana y entrenábamos a las 6, 7 de la tarde. Entonces, claro, yo vivíamos por ahí en Las Condes con las Tranqueras y la micro se demoraba para allá, no sé, como hora y media. Entonces, claro, estábamos entrenando temprano, después para allá iba estudiando, pero lo que pasaba era que, claro, todos los compañeros cuando terminábamos las clases a las 3 de la tarde, decían, oye, mañana tenemos prueba, o el sábado hay que se llama las pruebas en ingeniería, que todavía se llaman igual, vámonos a estudiar. Y yo no podía, porque yo tenía que irme a entrenar primero. Entonces, cuando yo llamaba a alguien para estudiar a las 8:30, que yo ya estaba como medio libre, Claro. me decían, no, puta, ya estudiamos, po. Si queréis ven a comerte las pizzas que vamos a pedir Claro. ahora. Entonces, y eso fue hasta los primeros 4 años. Pero ¿qué pasó? Que todos los semestres me echaba un ramo. Me echaba un ramo, Todos me los echaba un semestres. ramo, me echaba un ramo, me echaba un ramo. Entonces ya estaba atrasado como un semestre. Claro. Entonces, hasta que ya como que sí, en cuarto año, yo dije, incluso hasta mis mismos amigos me decían, oye, ya, ¿sabes qué? Si ya no fuiste Claro, Michael Michael Phelps, Phelps, ya claro. no fuiste. Y dije, sí, ¿sabes qué? Sí, tenéis razón. Y entonces ahí ya dejé la natación, la dejé un día para otro, porque no quería esto de bajar el ritmo, porque tú, ¿cachai? También hay algo muy mental. Cuando eres deportista nunca fui de alto rendimiento, pero entrenaba harto, Tenías etcétera. tu rutina. Crear tu rutina, entonces dije, no, ¿sabes qué? Aquí voy a dejar la natación y me metí al gimnasio. Ok. Y ahí, hasta el día de hoy día voy al gimnasio prácticamente todos los días. Me gustó el mundo del fitness. Y así también fue como llegué al negocio donde estoy hoy día. Fue como usuario. Empecé a consumir proteína, vitamina, en el tiempo en que uno tenía que consumir proteína escondido. Porque la gente decía que era comida para perro, que te iba a matar. Yo me acuerdo que cuando partimos tratando de vender las primeras barritas de proteína aquí en Chile, lo que me decía la gente de las tiendas de conveniencia hace 20 años, me decían, oye, pero ¿por qué voy a vender esto que vale 800 pesos una barra de proteína si yo vendo el hobby, que vale 100? O sea, Claro. ese nivel de no entender nada. de no entender del qué es lo que era. Nosotros cuando partimos este mercado, claro, está súper inmaduro. Súper inmaduro. Entonces, civil dura 6 años, ¿no? Dura 6. Ahora creo que está un poco más corto, pero sí, cuando yo estaba era 6. Yo salí en 7. O sea, te quedan 3 años más y tomaste la decisión. Me salgo de natación y te enfocaste. Y sentiste que hubo un cambio a nivel de eficiencia académica. Sí, no, nunca me han hecho un ramo. Nunca más te echaste un ramo. No, nunca me han hecho un ramo, ya tenía tiempo. Tú ya les diste ventaja a ellos, 4 años, les diste ventaja. Sí, y dije ya, bueno, aquí sigo. Y la verdad es que de cómo llegué al negocio fue algo también bien particular porque yo tampoco lo estaba buscando. O sea, yo no era de los que entró a la universidad pensando en emprender. No, iba a trabajar. Yo quería trabajar. Trabajando, Y yo todavía quería hacer computing. Yo todavía quería hacer chip, o sea, software, hardware, etcétera. O sea, todo lo que elegiste de electivo en la universidad, todos ya conducían ahí. Todo era eso. Y tu sueño era que en 7º año de civil, cuando ya, listo, aquí está su título, tú querías, voy a postular una pega en Microsoft, no sé. Siempre dije, voy a buscar en pega. IBM. Sí, voy a buscar trabajo. Pero ahí conocí a mi socio. Ahí. Año. En la universidad. Eso debe haber sido como en segundo o tercer año de la U. Ok. Marco Espósito. Hoy día los dos son mis socios acá en Chile, que son gemelos. Uno es Marco y César. César estudia Ingeniería Comercial en la Católica. Marco lo mismo que yo. Okay. Y la misma especialidad. Marco iba re poco a la universidad, entonces siempre me pedía, y nos empezamos a ser amigos, y siempre me pedía, oye, hagamos trabajo en grupo. Tú. Entonces, como en quinto año, sexto año, un día estábamos haciendo un trabajo en la casa, Marco es de familia empresaria, como de todo ese mundo, ve estos tarros que yo consumía porque ya iba al gimnasio ya, po. O sea, me decía, oye, esos tarros son tarros de proteína, oye, y tú, no, yo los compro acá, de remate en ese tiempo, no sé qué, o el profesor del gimnasio me los vendía. Y me dijo, ¿y nunca empezado a hacer un negocio? No, ¿cómo va a ser un negocio? No. Oye, pero no sé, pues, contactemos alguna marca y de repente hacemos algo y importamos y empezamos a vender estas cuestiones. Y yo le dije, bueno, podría ser. Ahora, no tenía plata, tampoco.
pero como que fuimos partiendo. Yo sí siempre fui ayudante, como en los ramos que pasaba, que eran generalmente los ramos de computación, era ayudante. Entonces había juntado un poco de plata y nosotros partimos la empresa con 3 millones de pesos. Ok. Nunca hemos hecho el levantamiento de capital. Siempre hemos crecido en el fondo, incluso para irnos para afuera, para comprar las plantas. La casa en Chile la he hipotecado 3 veces, pero nunca hemos metido en el fondo inversionistas ni nada por el estilo. Y ahí, claro... Y era hermano la empresa. Y ahí partimos... ¿Cuántos eran? ¿Cómo se la repartieron? Partimos yo y Marco. 50 y 50. Partimos 50 y 50. Ok. Y dijimos, ya partamos, y le apuntamos y dijimos, bueno, ¿cuál marca? En ese tiempo había muchas. Ya, contactémonos con Optimum Nutrition, primera marca. Y resulta que hoy día Optimum Nutrition se transforma en la marca más grande del mundo, después con el tiempo. Y partimos y empezamos a importar 3 millones de pesos a vender de remate, que yo creo que Mercado Libre todavía ni siquiera ¿Ustedes eran distribuidores o no? ¿Eran recompradores nomás? No, éramos, o sea, nosotros le dijimos a Optimum, nosotros queremos ser su representante en Chile. Ok. En ese tiempo yo no tenían a nadie, nos dijeron, ok, sí, pues todo por ya vía mail. Sí. Por mail, ya sí, cómprame. Pero el problema fue que a la cuarta compra, o sea, 6 meses después, el gallo dice, voy a ir a conocerlo a Chile. Y yo vendía en el departamento con mi abuelo ahí, mis clientes iban a mi casa, yo despachaba o en micro o en el auto que tenía mi polola ahí en ese momento, que me lo prestaba y no tengo idea. Entonces dijimos, ¿qué hacemos, po? Y nos conseguimos una oficina prestada de mentira. Y pusimos productos, pusimos logos, pusimos computadores, pusimos cosas ahí. Y la persona que nos prestó, que era ya un empresario chileno en el fondo relacionado con la familia de Marco, nos dice, ya, yo le voy a decir a este gringo que ustedes trabajan para mí, como que son una unidad de negocio, inventamos una historia. Y llega este gringo acá. Llega a Chile, le mostramos la empresa de esta persona, no la nuestra. Claro. Pero estaban sus tarros ahí. Y como ve esto, hoy sí, que había gente, ve una compañía. Me acuerdo que me dice, ya sí, que sabéis que si me parece, les vamos a pasar la exclusividad a la marca. Entonces vamos a redactar el contrato, que él lo traía como medio allí. En ese tiempo se escribían casi a mano. Lo firmó y dice, oye, voy a mandar. Y había un fax ahí. Y siempre me acuerdo que había un fax. Y él dice, mandemos el fax. Pero el fax no estaba que ni siquiera tenía luz el lugar donde estaba puesto el fax, que ni siquiera tenía línea. Era utilería. Y yo le digo, no, era utilería. Le digo, no, pero es que está medio malo. Entonces, bueno, me dijo, bueno, ya, hagámoslo después por mail. Sí, que no te preocupes, hagámoslo después por mail. Y no sé qué. Pues, y así partimos con la primera marca. Estuvimos así como 3 años. Y como a los 3 años nos dimos, nosotros éramos importadores y distribuidores y representábamos marcas. Después empezamos con más marcas. Dijimos, tenemos que tener venta también al público final. Creo que en ese tiempo, claro, ahí nos dimos cuenta, Chile es un país pequeño, 3 farmacias, 3 supermercados, 3 bancos, todos 3. Entonces dijimos, chuta, un poco riesgoso en el fondo no tener acceso al consumidor y por otro lado también tener acceso al consumidor, dijimos, pongamos tienda. Y así partió el Nutrition y en ese momento se incorpora César. Que estaba en otros negocios, tratando de partir otras cosas, y de repente, como ya esto ya iba más o menos bien, llega César y hoy día, que todavía él es el gerente general de All Nutrition, dice, yo me voy a hacer cargo del retail. Y tú con Marcos se hacen cargo de la parte de importación y distribución, que es Nutrilite, y yo me hago cargo del retail y hacemos crecer el retail. Y así fue como ya partimos y hasta el día de hoy somos los 3 socios junto acá, que son hermanos gemelos. Y partieron con la primera tienda. Partimos con una tienda en Vitacura hace muchos años, se llamaba de partida, al principio se llamaba Optimum Nutrition, que era la primera marca que tuvimos. Pero ya después, cuando ya teníamos 3, 4, 5 marcas, le cambiamos el nombre y dijimos, esto es ya un concepto, esto es All Nutrition. Y efectivamente ya después también, y siempre partimos en un mundo muy deportivo, Marco y César eran seleccionados nacionales de voleibol, ellos eran buenos, entraron con beca deportiva también a la universidad, ellos eran deportistas de verdad. Y ahí partimos con tienda y después también empezamos a entrar al mundo del bienestar.
En el fondo, el mundo de las vitaminas, el mundo de los alimentos más saludables, las barras de proteína, etcétera, etcétera. Y empezamos a vivir el conflicto que había, que lo que te comentaba al principio, de que no podíamos importar productos por temas regulatorios o porque la marca en Estados Unidos te decía, oye, ahora le agregué un colorante y resulta que ese colorante en Chile no estaba permitido y obviamente ni te lo preguntan. No se pregunta. Para que tú te hagas una idea del mercado de los suplementos alimenticios, que son 200 billones aproximadamente, el 60% de Estados Unidos, y Latinoamérica debe ser el 5 a 6%, y ahí está metido Brasil, que debe ser el 50%. Claro. Obviamente Latinoamérica tiene tasa de crecimiento mucho más grande, pero es un mercado pequeño aún, comparado con lo que son Estados Unidos y otros mercados. Y así fue como empezamos estas dos unidades de negocio muy independientes. Hoy día efectivamente All Nutrition tiene su gerencia, sus directores comerciales, sus categories, todo independiente a lo que es la distribuidora. Y con la distribuidora atendemos no solamente al canal propio, sino también supermercados, otras cadenas de farmacia, otras tiendas especialistas, etcétera. Tengo una duda. Cuando, cuando ustedes desarrollan un producto de una farmacia o de un retailer, ¿cómo manejan la negociación? ¿Ustedes le manejan y después lo dejan? O sea, quiero desarrollar mis vitaminas, bueno, no sé qué. ¿Ustedes lo asesoran al desarrollo de las vitaminas y después ustedes se van? No, funciona muy parecido al modelo internacional que yo te decía. Y también depende porque tenemos distintos modelos de negocio. O sea, hoy día nosotros tenemos representaciones de marcas grandes. Trabajamos incluso de la mano con Nestlé Health Science en algunas marcas, que somos nosotros quienes le hacen la parte de operación. Y nosotros tenemos obviamente ahí todo equipos de marketing que hacen todo lo que es la implementación, trabajo con el cliente, etcétera. Y tenemos otros clientes que nos piden, hazme tú una marca propia y yo voy a hacer mi estrategia de marketing, etcétera. Así que... Pero esas marcas propias que desarrolláis, ¿ustedes quedan con algo de participación en ellas? No. ¿Pero es futura, esas marcas propias no son futura competencia después para algunos de tus productos? Mira, es que, a ver, para nuestro producto, en general son canales diferentes. Ok. En general, también el mundo especialista y el mundo masivo es un consumidor distinto. Ok. Y finalmente algunas sí compiten. Pero nosotros finalmente... cada uno de los clientes va desarrollando su estrategia y va viendo cómo desarrolla también su negocio. Nosotros trabajamos muy de la mano con ellos, pero todo lo que es el canal especialista y el canal masivo corren por carriles diferentes. Sí. ¿Y cuántas tiendas tienen hoy día No Nutrition? Hoy día tenemos aproximadamente 42, 43 tiendas. En Chile. En Chile, con venta online obviamente. Y bueno, y en la parte de distribución atendemos... Por lo menos hay yo te diría unas 50 tiendas más de gente independiente que tiene 2, 3 tiendas en distintas partes del país, en el fondo. ¿Cuáles son las marcas más potentes que tienen No Nutrition? Mira, no quiero embarrarla, porque tengo una en mi cabeza. Digo, ¿está No Nutrition? Yo creo que sí. Mira, la marca más grande del mundo hoy día es Optimum Nutrition. Ok. ¿Ya? Y hoy día como se llama también en el mundo de salud, hoy día marcas líderes son Solgar, son Sandown, son Sambit. Hay distintas marcas en distintos segmentos, en el fondo. ¿Usted no tiene una que empieza con W? Winkler. No quiero decir. Well Plus. Whey Protein. No, Whey Protein es un producto. Es un producto. Sí. Es un producto. Whey Protein es proteína, es suero de leche, que se llama Whey Protein. A ver, explícanos eso. ¿Qué es lo que es una marca y qué es lo que es un producto? Claro, bueno, Optimum Nutrition, que es una marca, tienen distintas categorías. Y dentro de los productos más vendidos en deporte son las proteínas de suero de leche, en el fondo, ¿ya? Que en realidad son... la proteína de suero de leche es un derivado de la manufactura del queso. El suero del queso, en el fondo, se seca y se transforma en proteína seca y se va filtrando para ir logrando distintas purezas en el fondo, y que es lo que termina consumiendo ya sea el deportista, que eso ha ido cambiando también en el tiempo. Hoy día el mundo de la nutrición deportiva ha explotado porque finalmente hoy día el consumidor se ha dado cuenta en todas partes del mundo que es parte de una buena nutrición. O sea,
Yo tengo amigos que toman proteína al desayuno porque lo encuentran, o sea, es un desayuno saludable tomar proteína, o toman un multivitamínico, no necesariamente porque hacen creatina. deporte. Hoy día la creatina, que ha demostrado muchos beneficios. Entonces, al final, ya el mundo como de la nutrición, que antes era como para los deportistas, se transformó como para gente que se alimenta saludablemente. Ya, consolidado en Chile. ¿Cuándo diste el paso? ¿Cómo fue eso? A ver, yo siempre he sido muy inquieto. Ok. Y a medida que la... Mira, quiero ir un poco más atrás, porque yo siempre con amigos emprendedores, antes de contar como el salto a Miami, hoy día se ven muchas startups tecnológicas, sobre todo, que meten Mm, inversionistas y mm, valen 1000 por y mm. todo. Nosotros venimos como de una empresa del mundo real. Yo vendo frascos. O sea, tú me preguntas, ¿cuántos frascos vendiste el año pasado? ¿Cuántos frascos vendo este año? Y te puedo decir cuánto crecí y cuánto podría valer. Pero efectivamente el comienzo es difícil. Siempre me preguntan, ¿cuánto tiempo te demoraste como en ganar plata? Y yo te diría que uno empieza a ver plata de vuelta en el caso nuestro y en empresas más del mundo real en 8 años. O sea, los primeros 3 años no teníamos sueldo, cero, cero. Después, después en el fondo, yo me acuerdo, yo vivía con mi abuelo, todavía estaba vivo en ese tiempo, y me pasaba 1000 pesos en ese tiempo, te alcanzaba para almorzar. Entonces, en el fondo, siempre fue, y siempre construyendo compañías con la misma utilidad. En ese tiempo tampoco estaba de moda esto de los venture capital ni No, nada por el estilo, uno ni siquiera lo entendía, no. ¿cachai? Pero siempre teníamos como la ambición de que queríamos seguir creciendo, queríamos seguir generando valor, y le dimos ¿cómo se dice? El palo al gato en varios productos en su momento. Yo tuve la suerte que Marco siempre ha sido un gerente de finanzas bien apretado, bien apretado. Y en su momento, cuando veíamos mucha plata de vuelta, nunca la sacamos, nunca la reinvertimos, eh, pero con eso construimos el retail. Y ya después, cuando dijimos, bueno, a ver cómo lo hacemos, ya llegó un punto en que obviamente ya teníamos tienda, y hace, no sé, 7, 8 años atrás, yo te diría de que, claro, ya está en la zona confort. Mm, Y la zona confort a mí me empezó como a incomodar. mm. Y también te empieza a incomodar porque a medida que las compañías crecen, ya aquí en Chile trabajan prácticamente 300 personas, 280 personas. Tenemos gerentes, tenemos gente que estudió más que yo, más inteligente que yo, hay procesos. Y Marco siempre me decía, tú eres un caballo, pero con estas cuestiones que no ven para los lados. Pues, Mm. que Marco siempre me le gama, siempre yo tengo que ir atrás tuyo arreglando todas las Claro, embarras para atrás. Pero yo le decía, bueno, pero necesitáis un caballo que también empuje claro. el carro. Pero sí, ya cuando yo ya me daba cuenta que al final acá el único que no seguía los procesos era yo, eh, y me empezó como a incomodar esto de la zona confort, y era una decisión bien difícil porque esto fue, imagínate, yo tenía 41, 42 cuando empezamos como a pensarlo, y ya Kunza ya existía. ¿Ya? Y ahí nosotros tenemos otros 2 socios. En Kunza somos 5, que son también 2 hermanos, que son los hermanos Pluvin, Javier y Juan Pablo. Y Javier era el que ya se había hecho cargo de Kunz y todo, pero ahí nos dimos cuenta, oye, ¿sabéis qué? También Chile puede seguir creciendo, podéis crecer al 10, al 15, al 20. Pero realmente decíamos, si yo me quedo acá, capaz que en vez de crecer al 10, capaz que al 8 al principio, mientras hagamos un cambio y encontré otra vez el equipo, pero saltar afuera era un salto cuántico. O sea, era, oye, aquí nos podemos abrir a muchos países. O sea, podemos multiplicar por 10, por 15. Entonces ahí fue decir, ya, sí, a mí me gustaría irme. Y ahí empieza ya toda la conversa más familiar, en el fondo, que es, chuta, yo quiero salir de la zona confort. Y yo me acuerdo que ahí que hablé con un tío, que yo valoro mucho su opinión, y yo le decía, chuta, ¿es justo que yo saque la zona de confort a mi familia? Porque ya tenía 3 niños, Mm. y mi señora acá y todo. En ese tiempo la casa ya tenía 2 hipotecas, ya le había dicho 2 veces volver al punto de inicio. Entonces, y bueno, y ahí me dice, sí, ellos obviamente te van a seguir, les va a dar muchas oportunidades, tenéis que verlo por ese lado. Y obviamente también uno dice, bueno, tengo que hacerlo con un nivel o sea, de riesgo controlado. Eh,
he escuchado harto en tus podcasts y en otros que algunos dicen, no, yo tomaría más riesgo todavía. Mm. Y yo creo que con esa frase, yo a la gente que de repente parte, yo le digo, mira, hay que tener ojo porque es fácil decir tomaría más riesgo en la posición que uno ya está. Claro. Porque te fue bien. Claro, con el diario El Lunes. Con el diario El Lunes, ¿sabes? Porque efectivamente al principio uno no sabe cómo le va a ir. Yo tuve la suerte también de que yo partí en el negocio, como yo te decía, pidiéndole 1.000 pesos a mi abuelo para almorzar. Pues. Pero bueno, y llega un momento que yo se lo planteo a mi esposa, ella me dice, sí, estuvimos pimponeándolo un par de días, yo le digo, ya, pero y esto fue en diciembre, enero. Y llega un día que estamos hablando y digo, ya, ¿sabes qué? Es verdad, o sea, Kunza o contrata a un director comercial, porque el directorio, que somos los fundadores en el fondo, o me voy yo. Y ahí yo le digo, ya, ¿vamos o no vamos? Sí, vamos. Y me acuerdo que le digo, ya, pero me tenéis que dar la mano. Y si me dais la mano, no hay vuelta atrás. Porque van a aparecer dudas en el camino de Claro. preparación. Entonces yo le decía, tiene que haber un punto de inflexión. Mm. Y ya nos dimos la mano y dijimos, listo, nos vamos. Ya. Y bueno, después sí, ella me dice, bueno, ¿cuándo? Y yo le digo, en mayo. Y resulta que veníamos saliendo, esto fue el 2021. O sea, veníamos saliendo de la pandemia, los niños habían entrado al colegio presencial en marzo. Entonces mi hijo más chico de partida casi nunca fue al colegio, venía solamente presencial. Ahí mi esposa me dijo, no, antes de tú primero. Okay. Me dijo, yo me voy, pero déjame que por lo menos los niños vayan algo al colegio. O sea, Renato, que es el más chico, me decía, no ha ido al colegio, Chuta todavía no habla inglés, lo vamos a cambiar de país, lo vamos a mandar... no, le dije, ya, bueno, yo me voy, y yo me fui en mayo, llegué ya el 1 de junio, y ellos llegaron en diciembre. Y bueno, y en todo este proceso, sí también nos ayudó mucho Endeavor. Nosotros entramos con Marco y César en Endeavor en el 2016. Entonces, la verdad que todas estas decisiones también, cuando a mí me preguntan quién han sido tus mentores, al final todo lo que es la red Endeavor, en 2 semanas más vuelvo a Chile, nos vamos al paseo Endeavor anual, y ahí uno se relaciona mucho con emprendedores que ya lo vivieron. Tuve, o sea, una red de súper apoyo. Yo me acuerdo que antes de irme, Enrique Cueto hizo un desayuno como parte de los mentores de Endeavor con la gente que estaba pensando salir, y él nos daba consejos de cómo él vivió cuando salieron con sus negocios. Entonces eso también nos ayudó mucho como familia a ir tomando la decisión, poder hablar con emprendedores que ya estaban allá, o sea, y del día a día, porque cuando tú te vas ahí, tu señora te empieza a preguntar, bueno, ¿y cómo es el colegio? O sea, ¿cómo entran al colegio? Claro. Tú no sabías. ¿Qué papel te van a pedir para el colegio? No sé. ¿Cuánto vale el arriendo? Todo, ¿cachai? Es como partir de cero. Pero ya no habíamos dado la mano, así que ya era sí o sí nos vamos. Fue buena esa técnica que usaste. Sí, y no era vuelta atrás. Porque las razones para la vuelta atrás son gigantes. Todos los días hay razones Todos los para días. vuelta atrás. Todos los días. Todas van a tender Sí. a vuelta atrás. Sí, y hasta cuando tú le contabas a los niños también. Entonces, bueno, pero finalmente ya no había vuelta atrás. Yo en mayo partí. Creo que fue una buena decisión. He conocido chilenos que se van todos juntos y creen que es la mejor. Yo tomé el otro camino. ¿Y viajabais entre mayo y Sí, y nos veíamos diciembre? como cada 3 semanas. Viajabais harto, viajabais 4 harto. semanas. Sí, sí. Yo venía y ellos también fueron un par de veces. Ya llegaste con una mochilita, así como... Sí, pues no o tenía sea, nada. a nada. No, nada. Por suerte, ya Javier, que uno de mis socios estaba viviendo allá, Ok. pero yo arrendé el departamento por FaceTime. O sea, el corredor te lo mostraba, esto es, llegáis allá y, oye, ya, y tenemos que ir a sacar el Social Security, tenemos que ir a sacar un poco el carnet y pedir hora para el carnet manejar, y empezáis con todo del día a día, Y veníais de la pandemia. de pandemia. ¿Y eso apuró el proceso de irse para afuera? Mira, no, pero Porque acuérdate tuviste que cerrar tiendas. O sea, las que teníais en los sí, malls. sí. Pues a mí me tocó asesorar a personas que tenían tiendas en los malls, porque hay distintos regímenes de pago en los malls, Sí. mensualidad o con un porcentaje de las ventas. ¿Estáis con las tiendas cerradas? Estábamos recién empezando a abrir, si no mal no recuerdo. Y bueno, qué bueno que tocaste el punto porque yo creo que la pandemia fue uno de los momentos más difíciles. O sea, yo Pudieron no haber sé- muerto. ¿Ah? Pudieron haber muerto. Sí, claro que sí, sí.
De hecho, yo me acuerdo que cuando ya decretaron que había que cerrar los malls, yo llamo a Marco y que otra vez, gracias que siempre ha sido bien apretado, yo le digo, oye Marco, ¿cuánto aguantamos? O sea, esa fue mi primera pregunta. ¿Cuánto aguantamos? O sea, si esto es cosa de tiempo. Porque ¿Te acordás? Decían 14 días. ¿Te acordás cuando decían que 2 semanas? Sí. Claro, entonces yo voy y le digo, ¿cuánto aguantamos? Porque aparte que cerraron, claro, es verdad que uno no pagaba todo el sueldo, pero las puras imposiciones y las cuestiones sociales que había que seguir era mucha plata. Claro. Y ojo que al principio no todos los malls fue como que no pagué el arriendo. Porque algunos oye, algunos siguieron con gastos comunes, otros siguieron con medio arriendo al principio. Entonces yo dije, ya, ¿cuánto aguantamos? Y Marco me dice, mira, 6 meses seguro, todo va a depender qué pase con digital. En ese momento tampoco sabíamos si se podía seguir vendiendo o no. Y tuvimos la suerte que nosotros estaban bien preparados. Caímos. Habíamos estado preparados, pero esto fue un shock que no, por suerte el canal digital lo tenían abierto. Lo teníamos abierto. Pero no estaba desarrollado al máximo. No al máximo, pero sí ya llevábamos años viendo que el mundo digital era importante y habíamos ya invertido harto en sistemas y para poder subsistir. Y ahí Marco me dijo, mira, entre 6 y un año. Todo va a depender de cómo vamos en digital y si nos van a dejar vender en digital, porque al principio no se sabía. Pero después nosotros caímos en este segmento que era como alimentación. Claro. Entonces, por suerte, éramos como, si bien no éramos un producto, no era el pan, pero nosotros somos catalogados como alimento. Entonces pudimos seguir por lo menos trabajando online. Eso salvó la empresa. Si no, probablemente tenéis que cerrar. Y probablemente vendieron mucho. Y sí, no, la gente explota, se fue para adentro y la gente empezó a hacer ejercicio en la casa. Gente que no hacía ejercicio empezó a hacer ejercicio en la casa. Sí, pero al final, si tú miráis una cadena de retail y todo, claro, nosotros terminamos vendiendo el 25%, 30% de lo que vendíamos, que nos alcanzaba para pagar todo lo que era lo mínimo legal a la gente, uno que trabajaba y dos los que estaban ahí en la casa, y tener que suspender a 200 personas. Ese fue el momento más difícil, ese fue el día más difícil de mi vida en el trabajo. Un Zoom y nos asesoramos con unos abogados para entender, porque además acuérdate que nadie entendía la ley, si lo podía suspender, cómo lo suspendía y resulta que dijimos, ya, listo, estaban los abogados por si habían preguntas, estaba yo, Marco César, la cuestión, 200 personas conectadas. Y de repente, ¿no? Parte hablando el abogado y dice esto, oye, salió esta ley, pues vamos a tener que suspender a todos y no sé qué, y la cuestión, y después de la ley iba a hablar yo. Y me pongo a llorar, güey. Y no voy a hablar. Yo los conocía a muchos, ¿cachai? Entonces tú decías ahí, yo en mi cabeza decía, ¿qué van a hacer? O sea, porque yo, claro, yo iba a estar ahí en mi casa, cuestión, pero yo decía, ¿de qué? ¿Imaginaste a tu vieja? ¿Qué te imaginaste? Cuando eres chico. Yo creo que me acordé de mi abuelo, güey. Sí, porque ellos en general. Yo me acuerdo que cuando yo les conté que, sobre todo a mi abuela, que yo iba a tener el negocio, a ella no le gustó esto para nada. Me dejó hablar como 6 meses. Porque ellos eran profesores de Lota. Entonces, para ellos, lograr que yo hubiera sido ingeniero de la Católica, era obvio que yo tenía que empezar a producir, salir y todo. Entonces, cuando ellos vieron de que ella siempre pensó que yo quería ser emprendedor por ambición, porque quería tener plata. Entonces ella siempre me inculcó eso, ¿cachai? Entonces yo me acuerdo que cuando yo les dije a todos, puta, se te vienen millones de cuestiones a la cabeza, y nada, llorando frente a 200 personas. Ya después recuperando un poco, tratando de explicarles en el fondo de que esperamos que esto sea lo menos posible y todo. Yo me acuerdo que cortamos y me llama el abogado y me dice, oye, ¿fue real? Y yo, de hecho, después que terminamos, seguí llorando con mi esposa en la pieza por harto rato. Yo dije, ¿cómo ese fue real? Ese fue el momento más difícil. Porque además había pura incertidumbre. Todo era incertidumbre. Era muy difícil. Después te tocaban tomar decisiones. Después hicimos, me acuerdo, de a poco, a medida que estábamos cerrados, hacíamos fondos internos de ayuda como social interna. ¿Acaso puntuales? Porque sí, o sea, hay gente que no tiene que comer. Entonces dijimos, bueno, vamos a tener que poner plata, da lo mismo de dónde, pero tenemos que ayudar. Pero después viene esa decisión. Bueno, ¿hasta cuál ayudáis? Claro. Y después algunos te llaman casi por teléfono directamente a ti. ¿Cachai? Francisco, yo vivo con mi abuelo, yo tengo un niño enfermo. Entonces fue un momento súper complejo. Ese fue el momento más difícil, yo creo, lejos. Yo diría que después de eso tomar la decisión e irse a Miami. No es fácil, pero no. No se compara. No se compara. Qué duro, güey.
¿Cuánto duró? No me acuerdo bien, estoy medio amnésico ahí de esa época. ¿Cuánto duró toda esa incertidumbre? ¿Un año? ¿Un año? Más o menos, yo más? diría que fue como un año. Ah, Porque te acuerdas que después empezaron a abrir, ciertas comunas abrían, después no abrían todos. ¿verdad? Eh, Con los aforos y con... exacto, sí, sí, entonces ahí se hizo... Pero el mundo, quizá es un concepto que tengo equivocado, pero... A ver, hay una cosa clara que tengo que ocurrió en la pandemia, que la gente empezó a tomar más. O sea, la gente que vendía vino, weón, y que comía, esa cuestión se fue para arriba. Y se fue para arriba también el mundo de la Sí. nutrición, ¿no? Yo te diría que, a ver, se fue para arriba, obviamente, nunca al nivel de que teníamos en las tiendas. Había temas logísticos también, pues, porque tú no podías ir a una tienda a sacar el inventario, po. Mm. Y estos son alimentos, se vencen. Entonces, al año siguiente que toda la mercadería que estaba ahí estaba vencida, po. Mm. Entonces, pero sí, la gente empezó a hacer deporte en la casa, a moverse, y yo te diría que se empezó a dar estos lujos como decir, pucha, quiero estar un poco mejor. Claro, me ahorro la plata del restaurante y me compro una proteína. Exacto, y ese fue un fenómeno que pasó en todo el mundo. Mm. Y yo te diría que hoy día, eso hace que hoy día la categoría y la industria que crece a tasa en el fondo de doble dígito todavía, y cada vez hay más actores, y eso ayuda también mucho a justamente de ahora en Kunza hoy día cadenas de farmacias o de supermercados que antes no hubieran pensado en tener esta categoría, saben que es una categoría fundamental, que el consumidor la pide, las categorías de inmunidad, de cuidado personal, en el fondo. Hoy día en Estados Unidos una de las categorías más fuertes es toda la parte mental también. El cuidado, yo creo que la gente joven también se está dando cuenta de la importancia de la salud mental. El famoso wellness, ¿ese? Sí, o sea, incluso mental, del mood, de la relajación, del dormir bien, del estrés. Hoy día todos estos relojes, o sea, te estresáis y te suenan en el fondo. Entonces sí, eso hizo o sea, que la pandemia hizo que la gente quedara más consciente de que su bienestar personal en el fondo le va a repercutir en el familiar, Claro. en el profesional, en todo. Porque se encontraron con ellos mismos. Sí, Se seguramente. encontraron ahí mismo, se encontraron Sí. con ellos mismos, que no... Sí. Antes no estaban con ellos mismos. Antes y no estaban con la familia Con la tampoco. familia. ¿Cuántos divorcios? Acuérdate que empezaron a estallar Sí. los divorcios. Sí, De gente que no se soportaba. sí. Claro, antes trabajaba cada uno por su lado, pero aquí se empezaron a mirar. Sí. Ya, Miami entonces. Tu señora te dice, ya, vámonos. Sí, Y y te que fuiste. no fue fácil porque mi esposa es psicóloga laboral Ok, y siempre trabajó. ok. Y trabajó en Pricewaterhouse Mm, y en ese momento está trabajando en PepsiCo. mm, Y le estaba yendo bien. mm. Entonces, no es solamente vámonos a Miami. Claro. Es decirle, y tú no vas a trabajar. Y no porque no queremos trabajar, de partida, por la visa que uno se va, ella no puede trabajar. No le dan visa. Hay distintas visas, pero con la que yo me iba, ella no tenía visa de trabajo. Mm. Y segundo, al principio, claro, también, Tiene que ¿cómo estar- lo hacemos? Y primero tenemos que entender cómo funciona el colegio, cómo funciona todo. Entonces, para ella también fue un desafío súper importante renuncia. porque hasta el día de hoy, en el fondo. Renunció a su carrera Renunció profesional. a su carrera, sí, yo te diría que por lo menos hasta ahora, yo creo que nada es para siempre, ella hoy día es más joven que yo, tiene como 5 años menos que yo, entonces, y a mí me toca mucho viajar, entonces yo llego mañana en la mañana a Miami, pero al día siguiente me voy a una feria con Marco a Las Vegas, que se va conmigo hoy día hasta el sábado. Después tengo el Paseo Endeavor, que es una vez al año. Vengo llegando de Bangkok, una feria en Tailandia que estamos abriendo. Me queda una feria en Alemania y después tengo que ir a ver un cliente en Hanoi y Ho Chi Minh. Y voy a Sudáfrica en noviembre. O sea, me quedan viajes que son de 15 días de aquí. Entonces, y ella tiene que ahí estar con los 3 niños que todavía ninguno maneja. Entonces, chicos, no, si no tení la señora que realmente te apañe y te ayude, es imposible. Imposible. Es imposible. Es imposible. Al final, y ellos son parte de... O sea, los Claro. niños, hoy día a mí me gusta, ellos me preguntan de todo. O sea, todo el rato me preguntan, papá, ¿cuál es tu patrimonio? ¿Te preguntan? Sí, ¿cuál es tu patrimonio? ¿Cuánto ganas? ¿Qué haces? ¿Cómo vendes? ¿Por qué vas allá? Entonces ellos también, yo trato de que se sientan parte de... Que entiendan. que entiendan, sí. Y yo bien transparente también, espero no llegar a los 70 años, como tú escuchas, hay muchos empresarios, emprendedores que hacen el mea culpa, pucha, sí, me hubiera gustado más estar con la familia. Es que yo trato de que entiendan de por qué no estoy. Mm. O sea, a veces suena un poco, algunos me dicen un poco frío, pero yo les digo, oye, si
tenemos que hacer crecer esto para poder estar aquí, para que ustedes también puedan Absolutamente. educarse, para que entiendan en el fondo de que si papá no está, también es por algo. Y dado eso, sí, implementé algo que me ha funcionado bien, que podría ser un consejo para algunos emprendedores, que yo a ellos les dije cuando ellos me empezaron a decir, papá, pucha, nunca estáis o estáis poco. Yo les dije, ya saben que a los 12 años vamos a hacer un viaje padre-hijo, donde ustedes quieran, una semana. Ya fui con el primero, fuimos a ver al Real Madrid, que le gusta el Real Madrid. Ahora me voy en marzo con mi hija, en el fondo, que tiene 12, que a los 12, a ver Barcelona, le gusta Barcelona. Entonces ahí estoy una semana con ellos, conversamos y ha sido una súper buena experiencia. A mí me toca lo que decís porque a mí no me gusta viajar y viajo mucho. Viajo casi todos los miércoles, me subo a un avión a algún lugar de Chile o a algún lugar de Latinoamérica. De hecho, estoy abriendo Negociar, que es nuestra empresa en México. Y eso implica que me tengo que ir a México cada 2 meses y me voy 10 días. Y claro, la fórmula que he encontrado de explicarle a los niños es que es trabajo y claro, y muchas veces uno a los niños no les explica, entonces se mueven en una zona abstracta de no saber a qué va, qué hace el papá y Sí. por qué es importante que vaya. Y uno trata de explicárselo y ser pragmático. Yo te voy a contar una técnica que tengo, pero que no la pueden escuchar los hoteles a los que voy. Muchas veces mis hijos me esperan a que llegue del viaje. Entonces, Beltrán, que es el que tiene 6 hoy día, siempre le llevo algo. Tú sabes que en los aeropuertos ya hay juguetes que son muy malos y son muy caros. O sea, además no vale la pena llevarla. Bueno, una cosa que hago es que compro juguetes en AliExpress, los compro antes. ¿Ya? Si alguien nos está viendo, los compro antes y los guardo. Los guardo en mi casa, en una bodega de la casa. Entonces, llego con un juguete que lo saco desde mi misma bodega, ¿ya? Barato y bueno. ¿Y te sentís solo arriba cuando estás en el hotel? Decís, debieras traer mi cama con mis niños. Sí, sí. A mí no me gusta estar solo. Yo soy de los que yo llego al hotel, prendo la tele fuerte. Claro, para Ruido, sentir que te acompaña. ruido. Viajo harto también con gente del equipo. Nosotros tenemos oficinas en Perú y México también. El director de venta internacional de Kunza vive en México. Ahora en la feria de Bangkok fue el de México y yo voy con la persona de desarrollo de producto de Miami. Entonces nos juntamos los tres. Pero de repente sí, a Sudáfrica voy solo. Ahora, bueno, en Frankfurt voy con gente de Tervi Pharma de acá porque es una feria de productos farmacéuticos. Entonces, de repente me toca solo y de repente no, pero sí, a mí no me gusta estar solo. Y si estoy solo, me ha tocado lo que hago, me pongo las zapatillas, si estoy un día que no tengo, un fin de semana que me toca afuera y camino por la ciudad. O sea, Corea me lo conocí, caminé 12 horas. Me compré una zapatilla y salí a caminar y veo y me meto y ahí almuerzo y trato de hablar con alguien, pero no, estar solo, no, para mí no es opción. Hay gente que le encanta Sí, y que puede irse al sudeste asiático sola. sí. Cuando estoy mucho en mi casa, mi esposa sí me dice cuándo vaya a viajar. Sí, yo soy intenso, ¿Eres intenso? soy intenso. No te veí intenso. Ella es mucho más tranquila, mucho más ordenada. Yo no soy tan ordenado con la ropa y con esas cosas. Entonces, de repente sí, pero cuando ya es mucho, sí, me dice ya el día a día con los niños es difícil. Es difícil. Sí. ¿Dónde piensas llegar con Kunza? ¿Dónde piensas llegar en el desarrollo? ¿Cómo te veías en 5 años más? Mira, a mí uno de los buenos consejos que alguna vez un entrenador de natación me dio, siempre me decía, yo no era malo por los deportes, entrenaba harto, pero era malo. Él me decía, mira, yo le decía, oye, pero de repente cuando entrenábamos doble, decía, oye, pero es mucho, si igual no vamos a ir a la Olimpiada. Claro. Pero él siempre me dijo, mira, si tú decides estar aquí, no vamos a ir nunca a la Olimpiada, porque ya no fuiste. Pero aquí vamos a entrenar como si fueras. Decide tú. Entonces, yo eso siempre lo he aplicado. Y a los equipos nuestros yo también siempre les digo, o sea, en el fondo nosotros, o sea, lo que yo aspiro es que Kunza se transforme en una de las principales empresas del mundo referente en el desarrollo de la categoría de suplemento alimenticio. Son monstruos de repente con los que uno compite o muchas veces tus mismos clientes les cuesta entender tu valor. Cuando vaya a hablar con una cadena en Sudáfrica que tiene 1.500 locales, no es fácil que crean en Kunza o en Francisco que fue a la feria, ¿cachai?
Pero hemos tenido tenemos grandes clientes que en Latinoamérica que tienen 1.000 locales, 2.000 locales, como te digo, en su momento trabajamos hasta con Walmart México, que sí confiaron en nosotros, que les fue bien. Y bueno, con el tiempo ya también tú ya tenés más casos de éxito que podéis mostrar y eso también nos ha ido abriendo la puerta en Asia y Medio Oriente, que hoy día es el foco que nosotros queremos. Y a ojos de esta empresa en Medio Oriente, ¿ustedes son una empresa gringa? Sí. Son una empresa gringa. Por eso nos instalamos allá, por eso no se llaman ni Nutrilite, ni Nutrition, ni nada. Kunza es una empresa establecida en Estados Unidos, todo. Porque si no la ve muy lejos ellos, ¿no? Sí, probablemente, y lamentablemente también Estados Unidos para esta categoría es un referente. Es un referente. Entonces, tenemos clientes en Egipto, tenemos clientes en Singapur, Malasia, Filipinas, Hong Kong, que en el fondo ellos son países que buscan, claro, el Made in USA, porque plantas de manufactura, como te digo, hay, y en Asia y Medio Oriente también, pero ellos buscan eso, y lo que nosotros sí le ofrecemos es un poco el know-how. Oye, yo te voy a dar todo este soporte, yo no te voy a dejar solo, o sea, nuestro proceso de venta casi que termina, o sea, parte cuando yo le entrego el producto terminado. Yo digo, oye, ahí va el contenedor, ya pues, pero ahora trabajemos en el plan, yo te voy a ayudar a vender, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ese es el servicio que nosotros le entregamos a ellos. 4 años en Miami. 4, sí. Yo un poco más. Tú, claro, ya pasé, casi 5. Sí, yo ya, claro, mi familia Claro, cumple 4 en sí. diciembre. Entonces, 4, ¿qué es lo mejor y lo peor de vivir en Miami? Porque eso es lo que muchos buscan. Uno dice que le vaya bien, hemos pensado que incluso negociar que le vaya bien y estar en México y tener como base Miami, weón. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? A ver, lo bueno definitivamente es que Miami te abre no solamente puertas, sino también te abre la mente. O sea, efectivamente, tú llegas a Miami y seguramente a cualquier otra ciudad de Estados Unidos, donde son países tantas veces más grandes que Chile. Ayer con mi hijo mirábamos cuántas veces y el pibe es como 85 veces por lo que me dijo, yo iba manejando, supongo que me dijo bien el dato, pero 85 veces Chile. Te abre un poco el mundo, te das cuenta, en Miami, en Estados Unidos, no existe mucho esto de que no te cuento qué estoy haciendo porque me podéis copiar. Okay. A mí me ha impresionado de que cuando nosotros queríamos ahora, por ejemplo, colocar una nueva máquina, una nueva tecnología o algo, nosotros también durante mucho tiempo hemos maquilado con terceros. Yo no fabrico todos los formatos. De repente un cliente me pide, oye, necesito este producto en gotas. En Asia, por ejemplo, nos dicen, oye, quiero este producto en gotas. Ok, voy y busco un partner. Y de repente tú vas a ese partner y tú le dices, oye, ¿sabes qué? Estoy montando esta tecnología que tú ya tenías. Y el compadre te escucha y te ayuda. Y te ayuda. ¿Sabes? A mí eso como que al principio me chocaba. Yo decía, oye, pero ¿dónde está la trampa? ¿cómo voy a ser tan carepalo de ir? Pero si soy su competencia. No existe eso. El compadre te ve como un posible partner. Más de alguna vez me dijeron, oye, cuando ya tengáis listo esto, yo de repente estoy saturado, compadre, te voy a mandar pega, o tú me vas a ir para acá. Son mercados muy grandes. Porque es muy grande el mercado. Son muy grandes, entonces no existe eso. La gente conversa, se trata de asociar, cómo yo te ayudo, qué hacemos. Eso es un tema. Eso es una de las cosas buenas que tiene el punto de vista de los negocios. Desde el punto de vista familiar, también te había comentado la mentalidad que tienen los niños. Ellos se dan cuenta de la diversidad también. Que tengan amigos de India, de China, de blancos, no blancos, de todos los idiomas, chilenos, venezolanos, colombianos, cubanos también, en Florida está lleno. Entonces eso le da también una diversidad súper grande. O sea, a mi hijo con 14 años me dice que él quiere estudiar en el MIT, en Stanford o en Europa. ¿Sí? Entonces, pues sí, bueno, yo ahora le digo primero queda, y después hablamos. Y lo más difícil efectivamente, y que es fundamental, es preocuparse del tema familiar. Al final igual que estáis cerca, pero los niños, que tu esposa esté bien, que no pierdan el contacto, que en el fondo venir a Chile, que ojalá tus amigos vayan para allá, en el fondo porque conozco varios casos de familias que se han vuelto porque no lograron, no es desconexión, pero lograr acostumbrarse a un modelo de vida diferente no es tan fácil. Porque te une mucho, lo conversamos. Sí. Lo conversamos fuera de cámara, ¿no? Sí, lo conversamos. Que cuando una hija o un hijo que tiene un campeonato de fútbol, bueno, adoras del lugar. Todos parten como no podéis dejarlo con algún abuelo, todos parten para allá. Todos parten para allá.
Entonces, eso cuesta. Y lo otro que cuesta es que Chile es un país pequeño, entonces también todos se conocen. Y el ejecutivo del banco a ti te conoce y todos te conocen. Yo no tengo ejecutivo del banco. Me dice, señor, usted llama al call center. Yo no tengo, o sea, en el fondo todos esos como privilegios que de Claro. repente acá uno porque ya conoce a alguien, no, allá tú venís llegando, eres un inmigrante que viene llegando, que tenéis que pelear por ver que te renueven la visa, que tenéis que pelear para que... O sea, hoy día a nosotros los bancos todavía no nos prestan plata en Estados Unidos. Mira. Cero. Cero. Después de 8 o 9 años nos pasaron una tarjeta de crédito hace 2 meses. El banco y nosotros allá vendemos, Entienden. ¿cachai? Y es un mercado demasiado grande. Entonces, todo ese como... Y tu esposa, tus niños también se dan cuenta, pues, ¿cachai? O sea, que en el fondo, hasta para comprar un auto, no, ¿y usted quién es? No. Entonces, todo eso es nuevo. Yo asumo que eso le pasa también a los inmigrantes que llegan aquí Claro. a Chile al principio. Claro. Entonces, creo que eso es súper importante porque es una de las dificultades que también tiene toda la comunidad que llega, en el fondo. Ahora, nosotros hemos formado también comunidad como chilenos, se ayudan mucho. Te pasan más datos, me imagino que... Sí, sí, no, es muy común que tú te juntáis con amigos, que alguien te invita el fin de semana a la casa y te encontrás con una pareja nueva. Oye, ¿ellos quiénes son? No, los conocí, se metieron al chat de chileno y los invitamos. O sea, yo cuando llegué, me acuerdo que mi esposa, no sé, a los 3 días me dijo, voy al Starbucks a juntarme con una chilena. Ay, ¿de dónde la conocí? No, no la conozco. ¿Y cómo? No, es que ella vio que yo entré al chat de chilena y me escribió un mensaje interno y me dijo, oye, Mónica, me llamo Camila, juntémonos en Starbucks a conversar. Y dije, oye, igual raro. Y después, al fin de semana siguiente, oye, hay un chileno que nos invitó a almorzar a su casa. Y no conocíamos a nadie, pero se ayudan. Qué bueno. Y ahí se empieza ya a armar comunidad, y ahí, como yo te decía también, tenéis los que les gusta el fútbol, los que tienen estos hobbies, los que hacen esto, y ahí uno ya empieza a armar. Yo te pregunté si conocías a los famosos de Miami. Sí. Hay algunos, me nombró algunos. Francisco, a ti te ha tocado negociar muchísimo, además tenía un perfil muy comercial. ¿Qué es para ti una buena negociación con alguien? Ah, y antes de entrar al tema, te voy a regalar mi libro. Ahí está. El método de negociar. Ya, wow. Le ha ido muy bien a ese libro. Es de los más vendidos de Chile en la categoría no ficción. Y además tienes la primera edición. Inédita. O sea, no es inédita, es la primera. Es con la que ¿Y en salimos. cuál van? Vamos en la tercera. Ya están vendiéndose la tercera en la librería. Y se está imprimiendo la cuarta. Ya, Así que tienes la primera. buenísimo. No tiene tantas tildes. Le falta Ya. un poco de tilde. Así que para que te la leas en tus viajes, a ti que te Gracias. toca negociar mucho, léetelo arriba del avión. Dicen los lectores que es un libro que se lee así Fácil. y pareciera que yo mismo estoy contando las cosas. Ya. Y tengo amigos que me dicen que no agarraban un libro desde Papelucho, desde Papelucho y Perico Trepa por Chile, hace ese Ya. libro que uno leía al No, colegio. lo voy a leer, yo leo. Léelo. Y me gusta leer justamente temas de negocio y todo, así que... Espero que bien. te sirva. Y aquí va la pregunta. ¿Qué es para ti una buena negociación? Déjalo ahí nomás, Francisco, para que no te moleste. Gracias. Bueno, mira, en general, obviamente, lo que siempre se dice, ¿no? Donde haya un win-win para ambos lados. Por el modelo mismo de negocio nuestro, nosotros no somos de negociaciones duras, en el fondo. Claro. Lo que nosotros tratamos de hacerle ver al cliente es el valor del servicio que nosotros damos. Entonces, más que yo enfocarme en el tema de la negociación o el mismo precio, hacerle entender, oye, yo efectivamente no soy una planta de manufactura. Si tú quieres comprar barato y soy una planta de manufactura, hay. Yo te vendo un producto, pero como servicio. Yo te voy a dar este soporte, te muestro lo que hago, etc. Entonces, para mí siempre negociar, ahora con Asia y Medio Oriente, ha sido otro planeta. A ver, cuéntanos eso. Es súper raro. A ver. Porque son todos los países distintos y tú hay una feria en Bangkok y te encontrás con gente de Uzbekistán. Yo agarro el mapa para cachar dónde está, weón. Entonces es súper difícil y todos son distintos, ¿cachai? Los asiáticos y dentro de ellos algunos son súper duros. Y a mí cuando me tocan negociaciones duras, así, yo he llegado al punto de algunos clientes, sobre todo en Medio Oriente, olvídate de los egipcios, yo digo, ¿cuánto tú crees que yo debería ganar? Porque si tú me quieres decir cuánto tú crees que debería ganar, yo si quieres te muestro mis costos. Yo ya te estoy mostrando lo que yo te entrego.
Y ahí ahí no, eso yo no sé si eso está pésimo, quizás tu libro va a decir nunca hagas eso. Eh, pero, pero como te digo, nosotros al final no vamos a negociaciones muy duras, entonces lo que nosotros sí buscamos es nosotros quedar en el fondo con cuáles son nuestros límites, que el cliente valore lo que nosotros hacemos, porque finalmente si el cliente viene solo Claro. por un precio, yo digo, no, es que si no entiende, lo que va a pasar es que yo voy a trabajar, mi equipo de capacitación van a trabajar, tenemos diseñadores, nosotros le diseñamos el material gráfico, todo el tema regulatorio, le entregamos los dossiers para vender un producto que de ese calabro más por producto. Y resulta que igual después me va a sacar. Porque si es un gallo que Claro. solo está pensando en el precio, solo me va a sacar. Entonces no me sirve. Entonces cuando ya es solo el precio, no. Y tú sí te das rápidamente cuenta cuando tenís también del otro lado. Gente que al final el precio casi no te lo pregunta. Claro. Porque entendió el valor que Entendió agregáis. el valor. Entonces yo trato que la negociación sea simple, o si tú le mostráis bien el valor, Claro. la negociación debería ser simple. Entiendo. ¿Cachai? Y si no entendió el valor agregado, no sigamos avanzando. No sigamos avanzando porque al final nunca me voy a pagar lo que yo realmente te voy a entregar. Te voy a contar algo a mí, porque yo presto servicio. Por ejemplo, entreno equipos de compañías, estuvimos conversando afuera de cámara, entreno equipos de varias compañías y hay gente de nuestro equipo que también lo entrena. Pero hay una asesoría que yo hago de negociaciones en particular, puntuales. Entonces, cuando ya empiezo a conversar con mi cliente, de oye, bueno, ¿y cuánto cobráis? Y todo, ya está bien, yo pongo mi tarifa. El problema que se da conmigo, Francisco, es que si resuelvo el problema rápido, o sea, el conflicto que tenía yo, la negociación dura que tenía ahí, si la resuelvo rápido, hay clientes que me dicen, la resolviste muy rápido. ¿Cómo te vas a ganar eso en Claro. 2 reuniones? Mal. Hay clientes que me demoro en resolverla porque es muy complejo. Entonces me dice, bueno, no quería el mejor negociador. ¿Qué pasó aquí? Llevamos un año. Claro. Entonces, ¿y por qué te lo digo? Porque hay clientes que son así, pero son los menos. ¿Y por qué son los menos así? Porque los filtro en la agregación de valor, que es lo que tú decís. O sea, si voy viendo que se está metiendo en mi negocio, que básicamente tengo que llegar a un momento en decirle, bueno, ¿cuánto debiera ganar yo? Entonces, ¿cuánto te parece cuando me surge esa pregunta? O sea, porque el diálogo hace que naturalmente esa pregunta surja. Yo en ese momento ya medio que lo descarto como cliente. Y he descartado muchos clientes, donde digo, yo creo que no ves dónde agrego valor, y es entendible, así que dejémoslo hasta acá. No, pero bueno, démosle una vuelta. No, porque yo ya sé lo que se me viene para adelante. Sí. Si resolví rápido, va a decir, fue muy rápido, no te puedes ganar esa plata por resolver tan rápido. Y si me demoro, va a decir, bueno, no eres tan bueno. Sí. Entiendo perfecto, agregar valor. Entonces tu aproximación a las negociaciones es agregar valor. Pregunta, ¿qué hace que tú pierdas la confianza en alguien? Bueno, la falta de transparencia generalmente, y que yo creo que uno lo nota rápidamente. En general la gente de Asia o Medio Oriente a veces hasta medio burdo para eso. O sea, a mí me ha pasado de clientes que tú le decís, este producto vale $3. No, yo necesito 0,5. Todavía, bueno, no sé si has ido de vacaciones a Egipto o a algún China, lugar he ido de a Medio China. Oriente, ya. Y que te vayas a estos persas y Es que que- pasa eso. Es que porque- es parecido, creo que Sí, po. estos persas con los persas chinos son las mismas Entonces, lógicas. claro, que quiere comprar un pañuelo. Entonces ya cuando se llega a ese nivel, un poco ya tú decís, ya no, aquí no hay transparencia, no hay credibilidad. Que uno lo puede entender en una feria, pero Sí. a nivel de ejecutivo te hacen la misma jugada. Claro, a nivel de ejecutivo tú decís, pucha, ahí no. Yo creo que eso es lo que en general te hace un poco perder, pero también me cuesta de repente entender que pueden ser temas culturales. Claro, es parte de. Porque, claro, entonces eso ha sido hasta algo súper entretenido. Mm. O sea, ir a una feria, como te digo, ahora voy a Sudáfrica, nunca he estado en Sudáfrica, voy a tener unos comerciales con 4 o 5 posibles clientes y no sé qué me voy a encontrar. Claro. No sé qué me voy a encontrar. ¿Y no tenías alguien que haya negociado con gente de Sudáfrica? ¿No tenía algún...? Bueno, Eso es importante saberlo. generalmente, como te digo, o sea, ahí es donde uno ocupa un poco tu red de contacto y hoy día yo con Endeavor en el fondo sí converso o trato de buscar gente que esté. Hoy día nosotros tenemos un consejo que nos pone Endeavor de ejecutivos y hay uno de ellos que vende en varias partes del mundo y ahí sí nos aconseja. Siempre encontráis a alguien que le ha tocado. ¿Qué es lo más difícil para ti cuando negocias? Dime una cosa, que se te haga fácil y otra cosa que se te haga difícil.
¿En qué crees que eres bueno y dónde crees que podrías mejorar? Mira, bueno, yo creo que es lo que yo te decía. En el fondo, yo tengo súper claro nuestro producto, nuestro servicio. Entonces, bueno, en mostrarle el valor al cliente, sí. Y lo otro que en las negociaciones también me pasa, que a mí me gusta estar con gente. Entonces, me gusta hablar y me gusta salir a comer, oye, tomémonos algo. Creo que en general como que le caigo bien al cliente, entonces me llevo bien. Entonces creo que eso ya también te da un punto como de inicio. Eh, y lo otro que yo creo que me cuesta es que soy impaciente, po. Eres impaciente. Entonces me cuesta manejar los tiempos. Entiendo. Me cuesta, te da la ansiedad. La Y decir, ansiedad. oye, tengo que llamarlo. No, lo llamo, le mando un WhatsApp. O no sé, que lo presiono, no, pero si lo presiono, ¿qué va a pensar? O cuánto tiempo. Y también aquí, cada otra vez, el tema cultural, ¿cachai? De repente me pasa, y me ha pasado estas 2 semanas, de repente que llegan clientes, nos piden cotizar algo, hacer algo, y nosotros tenemos procesos en donde la gente de desarrollo tiene, no sé, 5 días si es urgente, hábiles para cotizar algo, 7 o 10. Y el cliente, oye, ya, ¿cuándo me respondí? Claro. Bueno, si me lo pediste el viernes. Ah, Entonces ahí tú decís, chuta, ya, estoy siendo muy lento. claro. Pero de repente los otros, de repente me he dado cuenta que hemos cerrado clientes en otros países que estuvimos como negociando. Un año. Se enfrió, desapareció. Después yo le mandé, tengo un software, claro, que te va poniendo cada mes y medio, le tenemos que mandar un correo. Pero no te respondió 10. Y resulta que de repente apareció y dice, oye, ahora vamos a licitar. Y tú decís, bueno, pero ¿por qué no me dijo? O estuvo mal que le mandara tantos correos, estuvo bien. Claro. Quizás que estuvo bien porque... Entonces al final sí me cuesta entender, por también el tipo de cliente, manejar esos tiempos que son culturas distintas. ¿Sabes? Y eso que físicamente no te veía ansioso. Los ansiosos tienen algunas características físicas, pero no las voy a decir para que los ansiosos no se sientan mal. Pero no tenéis características de ansioso. En este libro hay un capítulo que se llama El que llama paga. El que llama paga, y habla de un capítulo entero de la ansiedad y el manejo de los tiempos en la negociación. Ya, es importante. El que llama paga de alguna forma. Muy bien. ¿Qué no está permitido en los equipos de trabajo que te ha tocado liderar? ¿Qué no está permitido en tu equipo? Mira, a ver, los valores que nosotros tenemos son como los valores de la compañía, al fin y al cabo. Que uno, el compromiso, o como el push que le llaman los gringos. O sea, en el fondo nosotros, si bien ya no somos una pyme, etcétera, en el fondo siempre los proyectos los tomamos, somos pocos en general, siempre los equipos comerciales, etcétera. Entonces, el empujar, el estar comprometido es fundamental. El otro, el tema de la confianza. En el fondo, confiar en que cada uno de ellos está haciendo lo que tiene que hacer, que esté dando lo mejor, etcétera. El trabajo colaborativo también, personas que sepan trabajar en equipo y que en el fondo entiendan de que cómo afecta lo que tú haces hoy en la cadena, en el fondo, con tus mismos compañeros, por temas de respeto, por etcétera. Y lo otro es la flexibilidad. Nosotros somos una empresa, y que yo creo que es fundamental para las empresas pequeñas igual, cuando tú vas a negociar con Walmart, tú vas a negociar con Walgreens, que en Tailandia estamos hablando con Boots o Walgreens, que ellos también están allá. Lo que yo estoy seguro que ellos toman empresas como nosotros porque somos flexibles. Ellos saben que son un elefante. Entonces, nosotros tenemos que tener gente súper flexible. No toda la gente lo es. Y para que tú te hagas una idea de flexibilidad, nosotros ahora estamos abriendo un edificio nuevo ahí en Miami Lakes. Y tengo una persona de que el último año le he dicho de que primero va a ser directora de la planta, después que pasó por compliance, y hace poquito le dije, no, va a ser el director de operaciones. Y como a los 5 días, un día hablando, me dice, oye, Francisco, si necesitáis después moverme para otro lado, avísame nomás, yo no tengo ningún problema. Entonces, ¿cachai? Claro. Probablemente hay personas que tú le decís eso y los descompagináis, o tú decís, este compadre no cacha y me va a echar porque soy malo para todo. Y al revés. En el fondo es alguien que tú finalmente confías y que puede hacer todo esto, y tú decís dónde coloco a mis mejores generales en el mejor momento. Y además ese alguien tiene que entender en el proceso en que están ustedes. Exacto.
Tiene que entender el contexto, porque no es lo mismo que te hagan cambiar así si estás consolidadísimo. Por algo te está... Sí, Él tiene que entender que tú también estás pensando, o sí. sea, estás pensando en el negocio. ¿Qué lección te hubiera gustado aprender antes en la vida? Que la aprendiste ahora de viejito. Eh, manejar un poco la ansiedad. eh, pero al final, cuando tú preguntas y eso, es como uno está donde está porque hizo lo que hizo también. Mm, Entonces, es como que, claro, cuando Marco hace 20 años me decía, iría un caballo, weón, que no ve para los lados y deja el desastre, pero avanza solamente, yo quizás te diría ya, me gustaría haber ido más lento y no el desastre. Pero no sé si estaríamos acá, po, mm, ¿cachai? Porque probamos 30 ideas y funcionó una. Pero si no lo hubiéramos hecho, capaz que no hubiéramos tenido todos estos éxitos que nos permitieron abrir las tiendas o no hubiéramos ido a México. Cuando yo fui a México, estamos en una reunión de directorio y yo le dije, oye, le mandé un mail a un product manager y me dijo que fuéramos. Me decían, ¿para qué voy a ir a gastar plata, weón? Por el pasaje. Y dije, ya, pero vamos. Y al año le estábamos fabricando su marca propia, ¿cachai? Entonces, creo que, claro, mm, es lo que hablamos al principio, con el tema del riesgo también. mm. Es fácil hablar con el Con el diario diario el El lunes. lunes. Entonces tú me decís que te gustaría cambiar, chuta, capaz que nada, weón. Entiendo. Porque no ha ido bien. Ahora, capaz que si hubiera dedicado algo al software o al hardware, hoy día sería dueño de ChatGPT. Pero, pero o no, O quizás no. o quizás no. Entonces ahí digo, no me hubiera gustado cambiar nada. Yo tengo un tío que le va muy bien. Es mi tío hermano, tiene 40 y cumplió 50. Pero me crié con él. Eh, es hermano de mi mamá. Entonces sus papás eran muy viejos. Entonces muchas veces vivía con nosotros, mi tío Pablo. Entonces él le iba muy bien. Y, y Pablo es de San Bernardo, igual que yo. Todos somos de San Bernardo, que es una comuna, para los que nos ven de otros lados, una comuna popular de Chile. Entonces alguna vez a Pablo le pregunté, ¿te imaginas yo hubierais nacido en Las Condes, bueno, hubierais estudiado en un colegio, ¿dónde estaríais? Y me dice, sí, no me hubiera ido tan bien como ahora. Sí. Porque el hecho de tener que remar, cuando tenéis la necesidad encima, eh, cuando has visto que tu mamá se sacaba la mugre día y hora, mañana y tarde, weón, y tus abuelos también trabajaban como profesores, claro, no existe otra forma, po, weón. No hay otra forma. Y Hoy uno, día, hoy día mi mamá me llama y me dice, trabaje menos. Yo me río, le digo, bueno, si esto es genética, ¿qué queréis que le haga? claro, te vi así, Sí, exacto. eh, te vi así, y claro, y con el diario El Lunes todo es distinto. Sí, claro. Porque, porque si el lunes estáis separados con tu hijo, no sé, por todo, decís, puta, no debí haber trabajado tanto. Esa es la conclusión que uno saca, Sí. ¿cierto? La lección que aprendí es no debí haber trabajado tanto. Pero si mañana estáis en todo el mundo y lográis ser un líder, ¿cuál es la lección Sí. que aprendí? La lección que aprendí es Y si, mi seguir hijo tu llega, sueño. y si mi hijo llega a Stanford, tú vas a decir, Claro. "Chuta, estuvo bien lo que hice". Estuve bien lo que hice Sí. y lo que hizo mi papá. Y... Claro, Claro. con el diario El Lunes, es verdad, Es es verdad. verdad, es verdad. ¿Qué consejo malo te han dado en la vida? Mira, yo creo que no existe el consejo malo porque finalmente la persona que te da un consejo, yo asumo de que él lo vivió y se dio cuenta de que eso le funcionó. Entonces, que a ti no te funcione, no quiere decir que es un mal consejo. Entiendo. Quiere decir de que tú estás en otra realidad que de repente no hace match. O, o, pero consejos malos, yo te diría que de repente el consejo que tú decís, no, bueno, esto para mí no aplica. Pero yo no diría un mal consejo, no sé, alguien que te dijera, no estudies o no trabajes o sé un flojo, nadie te dice eso. Entonces, Claro, no creo que haya un mal consejo. entiendo. Sobre todo pensando que la persona que te lo da es bien intencionada. Claro. Y que probablemente a él eso le sirvió. Como tu abuelita que te decía, asegúrese, mijito, vaya ingeniero civil, Sí, siga sí. la carrera por ahí. 6 no sé meses por- que no me habló. Notable. Sí. No, y lo peor de eso, que no te lo conté, lo peor de eso fue esa crisis terminó cuando yo estaba haciendo un magíster. O sea, la universidad típico tú ya estás en quinto año, estás haciendo un magíster.
Y había que pagar el magíster, po. El magíster valía en ese tiempo como 2 millones adicional a lo que tú ibas a pagar por la carrera. Po. Y mi mamá tuvo que pedir préstamos y cuestiones para pagar el magíster en no sé cuántos años y toda la cosa. Y chuta, yo estaba haciendo un magíster de lo que hoy día sería inteligencia artificial, porque era como data mining, que así partió el Big Data y todo. Y resulta de que yo ya había partido la empresa con Marco y ya hice todos los ramos. Y claro, cuando tú vas ya con la tesis, como para recibirte, que tú te recibías de ingeniero y con magíster. Y chuta, los profesores siempre, no, pero vamos, investiguemos un poco más. A la segunda investiguemos un poco más. Yo dije, ¿sabéis que me voy a salir de esto? Porque ya estaba vendiendo de remate, Mercado Libre, qué sé yo, entonces ya estábamos como partiendo recién, todavía no ganábamos nada, pues si estuvimos 3 años sin sueldo. Entonces un día llego y le digo a mi mamá y a mi abuela, me voy a salir de magíster. ¿Cómo que te vas a salir de magíster? Sí. Entonces yo les dije, ¿ustedes quieren un hijo con magíster o un hijo feliz? No lo busqué en Google en ese tiempo y me salí, po. Y justo ahí ya... el examen de grado lo dan todos los ingenieros en 3 meses más. Y ahí con Marco dijimos, oye, vámonos, nos fuimos a Linares, nos encerramos en el campo del abuelo, estuvimos estudiando los dos porque éramos de la misma especialidad, dimos el examen y salimos. Y no soy magíster. Pero así son las cosas. Entonces, claro, como que tú decís las malas decisiones. O sea, que el día de mañana llegue tu hijo y te diga, no quiero votar el magíster, tú hubieras dicho, es una mala decisión. Claro. Yo creo que si hubiera seguido, capaz que no estaría acá. La empresa no hubiera seguido porque hubiera tenido que seguir 6, 8 meses entregando tesis y tesis. No todo saber. ¿Y un buen consejo que te hayan dado? Yo creo que un buen consejo fue el que a mí más me marcó, fue el que yo te dije que me dijo el entrenador. O sea, nosotros vamos a entrenar como si fuéramos a la Olimpiada o fuéramos al Mundial. Y eso yo le digo a mis hijos. O sea, en el colegio de repente, oye, tuviste un 8, ¿por qué? Si tú puedes tener un 10. Ya, pero papá, si es buena nota. No, pero es que yo sé que tú en esto puedes dar más. Y si el otro es mejor en deporte, yo sé que en esto tú puedes dar más. Entonces el concepto es entrenar o hacer o vivir un poco la vida como si fuera ir, como dicen, ¿para qué vamos a soñar en chicos si se puede soñar en grande? Claro, es gratis. Es gratis. ¿Cachai? Entonces va como por ahí. Eso a mí me marcó. Y lo otro, la disciplina que te da el mismo deporte. Tú te remando, yo sé en qué momento de tu vida estás. O sea, estás ahí dándole, estás ahí, Sí. estás ahí, y te aparece una oportunidad, la tomás y voy por otra, y estás arriba de la pelota, como se dice. A full. Sí. ¿Tú crees que va a llegar algún momento en que te vaya a bajar de la pelota? No. Notable. No. Y aunque no creáis, yo puse en mi LinkedIn hace un tiempo, siempre pensé que quizás sí, pero a mí me gusta el rock. Y iba a ir al último concierto de Ozzy Osbourne a Inglaterra. Le dije a mi esposa, me deja ir. Estaba en Chile justamente porque estábamos con los niños renovando visa, la cuestión fue en junio, julio. Y ¿sabéis qué? Cuando se murió a las 2 semanas, y yo dije, uno tiene que hacer lo que le gusta hasta morir, weón. ¿Por qué está ese concepto de... Si yo lo paso bien en el trabajo? No sé en qué voy a estar trabajando, probablemente no ser director comercial o no estar acá, no sé, quizás en otro negocio, en otra cosa, o director. Obviamente ya cuando eres viejo el cuerpo te va pasando la cuenta. Pero eso de que hasta cuándo o cuándo te vayas a retirar o algo, nada, yo me acuerdo que en mi LinkedIn puse, oye, yo voy a seguir haciendo deporte hasta que me muera. Yo voy a seguir trabajando hasta que me muera, me gusta, lo paso bien. Si no lo pasáis bien, mejor, claro, como dicen, cámbiate o busca otra cosa. Entonces, no creo que me baje el carro. Y yo creo que mi esposa lo sabe. Y ¿Lo sabe? Sí. Y yo miro a mi mamá hoy día y es igual. Mi mamá hoy día, en el fondo, vive en un senior suite y ella siempre le ha gustado, siempre cuidó a mi abuelo hasta que se murieron y ahora cuida a todos los viejos de allá. Y tiene 76 años y tiene marcapaso, está operada las caderas de la cuestión, pero ella cuida a los otros viejitos. Entonces, es lo mismo. Tú vas a seguir haciendo hasta que podáis hacerlo nomás. Porque si paráis, mueres. Mueres. Muere el cerebro, muere todo. Porque la comodidad está el peligro. Exacto. Y por eso decidimos, en el fondo, salir de la zona de confort. Como tú decís, oye, una pregunta súper difícil de responder. ¿Y ya puedo pagar el colegio?
Ya como que puedo pagar la universidad, ¿para qué me voy a Estados Unidos? Entonces, si estuviera mi abuela, yo creo que ahora entendería que no es por plata. Al revés. Podéis quemarla toda allá. ¿Cachai? Entonces no es por plata. Entonces, cuando también amigos me preguntan, o cuando uno mira de repente los políticos o los grandes empresarios del mundo y todo, oye, pero ¿por qué sigue? Si es natural. Es parte de la vida. No hay si queréis parar, bueno, te vas a morir nomás. ¿Qué te hace perder la confianza en las personas? La poca transparencia, la flojera también. Como la gente que saca la vuelta. Digo, no me gusta. Y la poca transparencia, sobre todo, y que tiene que ver un poco con lo que hablábamos de los valores. Si perdís la confianza, es muy difícil. A nosotros nos ha pasado pocas veces. Las únicas veces que nosotros hemos dicho tenemos que sacar a esta persona del equipo sí o sí, es cuando rompe los valores. Porque cuando alguien se equivoca y te salió caro porque perdiste un embarque, o porque metió mal un dedo, porque puso mal un número. Dedo, porque pensó mal, tú decís, bueno, ya. Pero nos ha pasado que con mis socios, cualquiera de ellos, oye, tenemos un problema grave. Esta persona perdí la confianza, o esta persona no trabaja en equipo, o esta persona no es flexible, o no es importante. Hay palabra que es el desdén. El desdén, cuando a alguien ya no le importa lo que está haciendo. Sí. No le importa lo prolijo que puede ser, o las ganas que puede... La falta de ganas. Sí. Ahora, uno puede entender que no toda la gente tenga tantas ganas también. Sí, bueno, y ahí yo creo que es parte del líder y de los líderes de la compañía es mantener eso. Mantener. O entender qué es lo que mueve a cada uno de ellos. A muchos nos mueven cosas distintas. A mí me ha pasado de gente que ha trabajado con nosotros que incluso tú le decís, oye, te quiero promover de cargo. No, yo no quiero. No quiero, estoy bien así. Yo estoy bien así. Entonces, leer eso, qué es lo que hace feliz a cada uno de ellos, es también fundamental. Y si está haciendo bien lo que está haciendo, está bien. Fantástico. Pero claro, uno se lo cuestiona, dice, sí, ¿cómo no quiere más? Sí. Pero es que si no lo muevo se va a ir. Y hay gente que no. Entonces, yo creo que eso es parte también del líder y de los líderes que están en la organización, fomentar eso, en el fondo entender qué es lo que mueve a cada uno de las personas que están con nosotros. Ok, Francisco, pregunta final. ¿Qué no es negociable para Francisco Cáceres? ¿Qué no es negociable en la vida? Los valores no son negociables. La transparencia, la sinceridad en el fondo. Y lo que a mí también me pasa desde el punto de vista ya más profesional técnico es que yo siempre digo a la gente es el análisis, el entender. O sea, yo siempre digo, cuando tú me mandás un Excel, podéis tener un error en la fórmula, pero no me podéis mandar un número sin sentido. Entonces, como profesional, siempre preocúpate de eso. Porque si no, uno pierde la confianza. Absolutamente. Y ahí volví a los valores de nuevo. Yo le digo, si da lo mismo que te equivocaste en la fórmula, cuestión, que multiplicaste la columna al lado, eso pasa. Pero si tú me mandas algo que no puede ser, eso a mí me empieza a desmotivar mucho. Y explicaste algo muy sencillo, pero es muy de fondo. O sea, este número que me mandaste en el Excel no te debió haber hecho sentido. Exacto. De haberlo visto. No, es imposible que me den menos 50. Sí. Eso significa que no lo revisaste. Sí. Eso significa que fuiste a improvisar. Eso significa que tú esperás que yo lo revise y que yo lo encuentre. Exacto. Y si estás haciendo eso en todas las pegas que te he asignado... Sí. No, y a mí me ha pasado gente que me dice, no, si el Excel está bueno. Y le digo, es que es imposible. Imposible. Sí, no puede ser. Pero porque ahí se rompe la confianza. Mira, y del trabajo bien hecho. Mira que todas las veces que has hablado de confianza ha sido contraintuitivo. Nunca me has dicho... y también entiendo que ese es el desde, que nadie robe, claro. ¿Cierto? Pero toda la pérdida de confianza tiene que ver con no ponerle ganas al trabajo. De que yo ya no puedo soportar, tú ya no eres un soporte, o sea, no puedo descansar en ti. Claro. ¿Cierto? Como te gusta trabajar tanto, empujar, lo difícil para la gente como tú es delegar. Sí. Porque quieren tener el control.
Entonces, cuando tienen ese acto de confianza, de entregarle ese control a alguien, que es muy difícil para alguien Es como difícil. tú. Decir, ya, voy a descansar en Juan Pablo. Vamos, Juan Pablo, vamos. Y cuando te das cuenta que fallas en eso y te presenta algo que no tiene sentido, tú dices, acabo de perder la confianza. Porque no le dedicó el cariño o el No le dedico- tiempo. claro. Porque Que era si hay un mínimo. error que, bueno, se entendió porque estaba cansado, bien. Pero lo otro es mínimo, que es decir, oye, ponle cariño a esto. Claro. Así como yo le pongo el cariño a lo que hago, Claro. es lo que tú decís. Sí. Excelente, Francisco. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Que tengas un buen viaje hoy día con tu familia. Y bueno, nos veremos. La vida nos juntará en algún En momento. algún momento. Un gusto conocerte, Francisco. Gracias. Muchas gracias a todos los que han escuchado y vieron este capítulo muy entretenido de un chileno que hoy día está viviendo en Miami. Nos contó todas sus decisiones y gran parte de la intimidad de su familia y nos dejó mucho aprendizaje. Le mando un gran saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Ya vendrá un próximo capítulo de No Negociable.